Muy bien, comenzamos la grabación de las conferencias de la tertulia, hoy con el doctor César Núñez Rojas, oncólogo clínico, quien nos va a hablar del cáncer. César, el auditorio es tuyo, comienza. Sí, muchas gracias a los compañeros que están en línea ahí en sus hogares. Vamos a hablar acerca de esta importante patología que es el cáncer. Al final del tema, ustedes tendrán un concepto claro sobre lo que es el cáncer, un poquito de la historia, la epidemiología actual, cómo están los números en la actualidad, cuáles son los factores de riesgo que causan esta terrible enfermedad, cómo hacemos el diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de la prevención del cáncer, del tratamiento y qué estamos haciendo con los pacientes que tienen coronavirus y están afectados de cáncer. Hablar de cáncer es algo que llena de miedo a la gente. Cuando los pacientes van a una primera consulta, eso es con mucho temor. Hay que hacer una interconsulta con el departamento de psiquiatría y muchas veces con el personal de psicología para que nos ayude a llevar esto. La gente asocia mucho a cáncer, lo asocia mucho a muerte. Cree que ya es un diagnóstico de que me voy a morir, pero no es así. En cuanto a la historia, esto viene afectando a la humanidad desde los años 1600 antes de Jesucristo. Hay documentos de los papiros egipcios, 1600 años antes de Jesucristo, que describen este tipo de enfermedad y lo describían como, con el término que ellos utilizaron fue carcino, que era relativo a lo que es el cangrejo. ¿Por qué? Porque el cangrejo es un animal grotesco, un animal feo, y ellos relacionaron eso. Incluso el término carcino, que es relativo al cangrejo, de ahí viene el término de cáncer, que es una palabra griega, que es el carcinoma, que es equivalente al latino, que es cáncer. De ahí viene lo que es carcinoma de colon, carcinoma de mama, y en fin. El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades, aproximadamente 100 tipos diferentes de cáncer que se relacionan entre sí. Y no es más que el proceso por el cual las células de nuestro organismo tienen la capacidad de reproducirse. Pero llega un momento de que cuando ellas hacen su función, llega un momento que esa célula muere y le da paso a otra célula para que haga el trabajo. En el cáncer no pasa eso. El cáncer no es más que el crecimiento no controlado de una clona o estirpe celular. Las células se consideran inmortales y por lo tanto nunca mueren. Forman lo que es el tumor, ya sea dependiendo en la mama, en el colon. Cuando ya no pueden vivir ahí, ocurre lo que se llama la metástasis, que es cuando las células migran del lugar de origen a otro órgano. ¿Por qué? Porque ese órgano, por ejemplo, la mama, ya no le aporta los requerimientos necesarios y esas células lo que hacen es que migran a través de la sangre por extensión directa, ya sea a través del hueso, o migran a través de lo que son la cadena de ganglios a otros órganos, que son las llamadas metástasis, que son las responsables de la muerte del paciente. Este tipo de enfermedad puede ocurrir en cualquier lugar del cuerpo, o sea, y a cualquier edad. La apoptosis celular. ¿Qué es lo que es la apoptosis celular? La apoptosis celular no es más que la muerte celular programada. Por ejemplo, las plaquetas las plaquetas duran aproximadamente 6 horas ejerciendo su función. Bueno, los glóbulos rojos
duran 90 días. Ya a partir de los 90 días, esos glóbulos rojos son captados por el vaso, son destruidos y le dan paso a una nueva camada de glóbulos rojos que se van a formar en la médula. Es una enfermedad genética donde el daño se va a producir básicamente a nivel del ADN de la célula. Este tipo de daño puede ser por factores externos, un 90%, o factores genéticos, un 10%. Anteriormente se pensaba que el cáncer era una enfermedad que tenía que ver 85% lo genético y un 15% los factores externos, pero ya se sabe que no, ya eso cambió. En cuanto a la epidemiología del cáncer, el Registro Nacional de Tumores, nosotros en Dominicana no tenemos un Registro Nacional de Tumores. Yo me río cada vez que oigo por ahí estadística en la República Dominicana. Solamente 4 hospitales del país manejan lo que es estadística. El Instituto Oncológico Regional del Cibao, aquí en Santiago, el Instituto Oncológico de San Francisco de Macorís, el Instituto Heriberto Peter de Santo Domingo y el Instituto Rosa Emilia Tavares, el nuevo que está en Santo Domingo. Aquí no tenemos Registro Nacional de Tumores, eso es un problema de salud pública, donde tiene que involucrar desde el médico pasante que está allá en la Loma del Flaco, tiene que involucrar patólogos, médicos internistas, ginecólogos, cirujanos, oncólogos, una serie de gente tiene que involucrar para que se pueda hacer un registro nacional de tumores en Dominicana. En el año 2018, el cáncer fue responsable de 8.8 millones de muertes en todo el mundo. En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte, pero para el año 2030 ocupará la primera causa de muerte, matando aproximadamente 21 millones de personas. Eso para 2030. Va a desplazar lo que es las enfermedades cardiovasculares y le va a dar paso al cáncer. Se va a morir una gente cada 30 segundos, cada 2 segundos en el 2030 a consecuencia del cáncer. Dentro de los cánceres más frecuentes que tenemos está el cáncer de pulmón, mata aproximadamente 1.690.000 personas en todo el mundo. El hepatocarcinoma, 788.000 muertes. El colon rectal, 774.000 muertes. El gástrico, 754.000 muertes. El cáncer de mama, 571.000 muertes. Y el cáncer de esófago, puede ser que Pechito está quejado de cáncer de esófago. Pechito, el 19% de esos tipos de pacientes duran 5 años vivos. En la actualidad mata aproximadamente de 17.000 personas en todo el mundo al año, el cáncer de esófago. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, se denominan están lo que son las sustancias, los carcinógenos. Por ejemplo, el uso de tabaco causa el 90% de todo lo que son los cánceres de pulmón. Incluso el texto dice que si la gente no fumara, el cáncer de pulmón fuera una enfermedad rara. Pero aparte de que el tabaco, el uso del tabaco te da cáncer de pulmón, te va a dar cáncer a nivel de cabeza y cuello, entiéndase, cáncer de laringe, del tercio superior del esófago, de vejiga, de estómago, de riñón, de páncreas, de mama, que no está ahí, te da cáncer de vejiga en el hombre y cáncer de ovario en la mujer. Por eso uno le insiste mucho a los pacientes a que traten de no fumar. Las nitrosaminas y los hidrocarburos, esto tiene que ver más bien con lo que es la carne procesada, con la carne ahumada, esa chuleta ahumada que es tan rica. Eso tiene que ver con lo que son las sustancias cancerígenas. El tabaco es aproximadamente responsable de un tercio de todas las muertes a consecuencia
de cáncer en todo el mundo. Y una de cada 5 muertes por presión alta, accidente cerebrovascular y otro tipo de enfermedades que acarrea esta terrible enfermedad. En Europa, el 10% de los cánceres en hombres y un 3% en cánceres de mujeres se le atribuye a lo que es la exposición al alcohol, el tomar alcohol, el tomar whisky, tomar algún tipo de vino. Eso te puede acarrear en algún momento algún tipo de cáncer, especialmente en el hígado y el tracto digestivo, entiéndase estómago y esófago. Otro factor importante es la inactividad física, o sea, la obesidad está muy relacionada con lo que es cáncer, por ejemplo, de endometrio, el cáncer de seno, puede estar ocasionado por la obesidad. El cáncer de páncreas se relaciona también. El cáncer renal. Yo he tenido muchos pacientes con tumores de riñón que son obesos, producto de la obesidad y el sobrepeso. Los virus es una causa muy importante de cáncer. Esos son los denominados oncovirus. Ahí tenemos el virus de papiloma humano, que se va a relacionar con lo que es el cáncer de cervix, va de la mano con el cáncer cervicuterino. Es muy raro que una paciente que esté afectada de un cáncer cervicuterino no sea consecuencia de este virus, el virus de papiloma humano, que este virus también causa cáncer a nivel de lo que es la amígdala, a nivel de base de lengua, a nivel de cavidad oral, básicamente. El virus de papiloma humano. Y también se relaciona, me estaba olvidando, a cáncer a nivel anal en los homosexuales. El virus de Epstein-Barr está relacionado con lo que es el linfoma. El linfoma pertenece a lo que son los tumores líquidos. Estos más bien son manejados por los hematólogos. Un linfoma es una neoplasia a nivel de lo que son la cadena ganglionar, los ganglios. El virus, el herpesvirus está relacionado también con el sarcoma de Kaposi, la hepatitis B, la hepatitis C, con hepatocarcinoma. Algunas bacterias están relacionadas con el cáncer gástrico, el Helicobacter pylori. Algunos parásitos están también fuertemente relacionados con el cáncer de vejiga y cáncer a nivel de vías biliares también. Las radiaciones es una causa muy importante de cáncer. El cáncer de piel es el cáncer más que afecta a más personas en todo el mundo. Aproximadamente un 10% de los cánceres invasivos están relacionados con lo que es la exposición a radiaciones, incluyendo la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La mayoría de estos tipos de cánceres son cánceres invasivos que afectan la piel y se denominan no melanomas. Los melanomas tienen que ver con otra cosa. Hay algún tipo de hormonas que se relacionan también con lo que es el cáncer de seno. Por ejemplo, esas pacientes añosas que se le coloca terapia de reemplazo hormonal para evitar los bochornos, la resequedad vaginal, para prevenirlas de infartos incluso. Pero esas hormonas que se utilizan de reemplazo hormonal, los estrógenos y la progesterona, es una causa muy importante que se relaciona con el cáncer de mama, con el cáncer de endometrio, también en pacientes, en cáncer de ovario, y en hombres tiene que ver con el cáncer de próstata. Esos tipos de tumores son tumores que dependen de hormonas, de mama y de próstata. El diagnóstico. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, tenemos que hacer una buena historia clínica para determinar un síntoma sospechoso. Los síntomas y signos van a ser variados dependiendo del órgano que vaya a estar afectado. Por ejemplo,
un paciente que esté con esputo, o sea, con sangre a nivel del esputo. Es un paciente que nos orienta a nosotros que puede estar afectado por un cáncer de pulmón, por un carcinoma bronquialveolar. Paciente, por ejemplo, con hemorragia en las heces, con sangrado vía transrectal, nos orienta que el paciente puede que tenga un cáncer de colon, afectado, por ejemplo, con alteración de patrón de evacuatorio, pérdida de peso y constipación o diarrea. Estos tipos de pacientes debutan con alteración de patrón evacuatorio que van desde diarrea y constipación. Un día están con diarrea, otro día están con constipación. Dificultad para orinar nos orienta sobre ese paciente puede estar acusando con un cáncer de próstata, un paciente que tiene que se levanta muchas veces a orinar de noche, que no puede contener la orina, un nódulo palpable en la mama, en la mujer y en el hombre también. Regularmente no se piensa en cáncer de mama en hombre. El riesgo de que le dé cáncer de mama a cualquier mujer es un 8%. En el hombre es apenas un 1%, pero hemos tenido casos de algunos pacientes que sí fueron afectados por un cáncer de mama. Es apenas un 1%. Entonces, dentro de las pruebas complementarias para confirmar la sospecha, si hay un paciente que tiene un tumor o no, se le indican tomografía dependiendo, cuello, tórax, abdomen, pelvis, se le indican mamografía, sonomamografía para evidenciar la presencia de adenopatías a nivel axilar, y la mamografía, como vamos a ver más adelante, una paciente que yo vi esta mañana, una paciente nueva con una lesión a nivel de lo que es cuadrante superior externo, que se ve aquí, miren aquí, una reacción radiolúcida, brillante, de bordes espiculados. Esa paciente se le hizo una biopsia sonodirigida, un tumor de 3.5 centímetros aproximadamente, y el resultado fue un carcinoma ductal de mama. Los marcadores tumorales son una serie de glucoproteínas que tienden a subir, pueden detectarse dependiendo del tipo de marcador que utilicemos en sangre o en orina o en las heces. Dependiendo el tipo de órgano, si se puede decir, por ejemplo, aquí tenemos el PSA, que es el antígeno prostático específico. Ese es el famoso PSA, es normal de 0 a 4. Ya cuando un paciente te sube ese marcador a 10, ya ese paciente tiene que enviarlo a hacerle una sonografía transrectal, otras pruebas, incluyendo una gammagrafía ósea, y hacerle una sonografía transrectal para evidenciar la presencia de que tenga un nódulo o una masa, o que tenga la próstata aumentada de tamaño. El CA125 lo utilizamos para pacientes que tienen cáncer de ovario. Ese tiende a aumentar, es normal de 0 a 35. El CA199 en los pacientes de cáncer de páncreas es normal de 0 a 10. Regularmente cuando está muy aumentado de tamaño, paciente histérico, con prurito, uno le hace los estudios y encontramos una masa a nivel de páncreas. El CA15-3 y el CA27-29, ese es el marcador específico para cáncer de mama. Regularmente de 0 a 35, y cuando se eleva hay que investigar la mama. Está también la deshidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina, que nos ayudan para cáncer de próstata. Y me faltó uno ahí, que es el CEA, es el marcador tumoral específico para cáncer de colon. Es normal de 0 a 5 en no fumadores y de 0 a 10 en fumadores. En cuanto a la prevención del cáncer, aproximadamente un 30% de todos los tipos de cáncer se pueden prevenir. Ahí tenemos, por ejemplo, nosotros la prueba del Papa Nicolau,
que nos previene, nos ayuda a detectar a temprana edad, o sea, me refiero a edad temprana en cuanto a la enfermedad, la presencia o no de un carcinoma de cervicuterino. También tenemos también las vacunas, que vamos a hablar un poco más adelante de ellas. La vacuna, por ejemplo, vacunarnos por ejemplo, contra la hepatitis B, nos puede prevenir a nosotros una neoplasia a nivel hepático, un hepatocarcinoma. El virus de papiloma humano te puede prevenir un cáncer a nivel de lo que es de cabeza y cuello, amígdala, lengua, cervicuterino. Ya la vacuna está disponible para niñas por encima de los 10 años. Son 3 dosis, se le coloca una dosis cada 8 semanas aproximadamente. Y uno se quita ese problema de encima. La polipectomía, el libro dice que el pólipo de hoy, a nivel de colon, por ejemplo, es el cáncer de mañana. Por eso es bueno, después de los 50 años, aunque no tenga antecedentes de cáncer de colon, a empezar a hacerse una colonoscopía cada 5 años, si no tiene factores de riesgo. El Papá Nicolau está indicado, el Papá Nicolau de Cervix está indicado a mujeres que empiezan lo que es la relación sexual activa. A partir de, se le debe de realizar un Papá Nicolau con flujo, con la presencia, que nos dé a nosotros detalle de que no existe en él la presencia del virus de papiloma humano. Porque si tiene virus de papiloma humano, esa paciente hay que darle un seguimiento más de cerca. Los papás Nicolau deben de ser cada 6 meses. Y si hay algún tipo de inconveniente, los ginecólogos lo que le hacen es un cono, o sea, ellos le hacen un raspado a nivel de lo que es el cuello de la matriz. Para evitar lo que es cáncer a nivel de la piel, está indicado siempre que vayan a tomar sol, mucho sol, y pacientes que tienen la piel más blanca, tienen que utilizar siempre un protector solar. En cuanto a la prevención, lo que hay que hacer básicamente es variar el estilo de vida, no fumar, disminuir lo que es el alcohol, tener algún tipo de actividad física, dieta saludable, más frutas, más verduras, menos grasa y menos carne roja, y tratar de evitar lo que es la carne a la parrilla, porque ese quemadito que le sale que tiene la carne de la parrilla, eso libera lo que son las radicales libres y eso afecta con el tiempo el ADN celular. La detección temprana. La detección temprana nosotros lo vamos a lograr con acudir al médico de una manera, por lo menos todos los años. Por ejemplo, las mujeres tienen que hacerse una mamografía anual todos los años a partir de 40 años, a menos que esa paciente tenga factores de riesgo, que venga, que su abuela, su mamá haya padecido cáncer de mama, esa paciente incluso es elegible para hacerle una determinada prueba que vamos a hablar un poquito más adelante. Con el simple hecho de hacerte una mamografía, vas a prevenir la muerte aproximadamente un 30% en estos pacientes. Se le deben de realizar también a los pacientes con historia de fumador, por ejemplo, tomografías de pulmón de baja dosis, un tacto rectal para evaluar que no tenga la presencia de alguna masa ahí a nivel rectal, y también con un tacto rectal nosotros vamos a determinar el tamaño de la próstata, si tiene o no la presencia de un nódulo o una masa, y hacerse un PSA. Todo hombre por encima de los 40 años de edad ya debe de hacer una evaluación urológica que incluyan esas tres cosas, una sonografía transrectal, un tacto rectal y un PSA. Entre los marcadores genéticos que tenemos disponibles aquí en Dominicana, son pruebas que se hacen, están los BRCA, BRCA1, BRCA2, BRCA1 y BRCA2, está indicado en esos tipos de pacientes
que tienen antecedentes muy arraigados de abuela, mamá, hermanas, hijas que han tenido cáncer de mama, esas hijas son candidatas a realizarle este tipo de prueba. Este tipo de prueba no es costosa y nos puede dar a la luz sobre si en un futuro esa paciente, nos va a dar una certeza de un 95%, esa paciente va a ser un cáncer de seno o un cáncer de ovario. También está relacionado con el cáncer de próstata. Aquí tenemos también otro tipo de marcadores genéticos que son utilizados para determinar si el paciente va a ser un cáncer de pulmón en el futuro, un cáncer de colon, un cáncer de intestino delgado, un cáncer a nivel del tracto genitourinario. En cuanto al tratamiento, existen 3 pilares. Todo paciente va, en algún momento de su vida, va a cursar con uno de estos 3 tratamientos o los 3 en conjunto. Es la cirugía, que es lo que cura al paciente regularmente en etapa temprana. El tratamiento sistémico, aquí es lo que yo hago, que es el asunto de la quimioterapia y de la inmunoterapia. Y la radioterapia, que está destinada para tipos de tumores, por ejemplo, como próstata, estómago, enfermedad metastásica, hueso, para ayudar a mitigar lo que es el dolor. Existe también un manejo multidisciplinario a nivel de oncología, o sea, nosotros no podemos trabajar solo y tomar una decisión por un paciente. Nosotros trabajamos con algo que se llama comité multidisciplinario de tumores. Aquí incluye un cirujano, un radioterapeuta, un oncólogo clínico, un neumólogo, un ginecólogo, oncólogo, un patólogo, un radiólogo, la clínica de dolor, que regularmente en nuestro país lo hacen los anestesiólogos, y un gastroenterólogo, entre otros, dependiendo del tipo de tumor. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente nuestro con un carcinoma de amígdala, un paciente con una lesión en zona 2 de mi cuello izquierdo, 4 por 5 centímetros, de consistencia dura, doloroso. Ese paciente tiene un carcinoma a nivel de amígdala, ¿verdad? Una enfermedad localmente avanzada, aunque no presenta enfermedad metastásica, pero ese paciente, se le programó, se captó, se le programaron 6 ciclos de quimioterapia y con el primer ciclo de quimioterapia se le fue tumor. Con el primer ciclo de quimioterapia. Luego que concluyó el tratamiento, ese paciente se mandó a la consulta de cirugía, donde ellos le hicieron un vaciamiento de ganglio a nivel del cuello. ¿Sí ven la diferencia? Algo milagroso. Muchos se preguntarán qué estamos nosotros haciendo con los pacientes con cáncer, con esta pandemia que nos está ocurriendo, el COVID-19. A día de hoy, 28 de abril, hayan afectado 3.118.598 personas en todo el mundo y ha sido responsable de la muerte de 216.098 personas desde hace 90 días, desde el inicio hasta el actual, hasta el día de hoy. Eso es mal contado, porque hay muchísimos tipos, hay muchos pacientes que han fallecido a consecuencia de la enfermedad y ni siquiera la prueba se le ha podido realizar. El día de hoy, en el boletín 40, en la República Dominicana, 6.416 casos confirmados, 123 casos nuevos el día de ayer, 1.165 casos recuperados y 286 fallecidos. Nosotros tenemos una excelente tasa de letalidad, apenas un 4.4%, si se compara con otros países que ya está un 7%. ¿Qué nosotros hacemos con los pacientes? ¿Qué le estamos recomendando? Que se queden en su casa, que si van a toser, utilicen un pañuelo, que se laven las manos, que utilicen alcohol, que no salgan de la casa. Si tienen cita con nosotros ahora, un paciente, a menos que esté debutando, que haya hecho una recurrencia, ese paciente lo que tiene que hacer es llamar directamente a su oncólogo para que éste lo canalice de una forma rápida y segura y no tenga ambiente de hospital. Los pacientes míos de consulta
que tienen 2, 3, 4, 5 años, que están en control. Esos pacientes se van a ver en septiembre o en agosto, cuando pase todo esto, porque no queremos que los pacientes con cáncer estén en hospitales. Las recomendaciones básicas en pacientes tienen, que no tengan COVID-19, son pacientes y cáncer. Esos pacientes que están siendo sometidos a tratamiento de quimioterapia tienden a producir en ellos inmunosupresión. O sea, esos tipos de pacientes son muy susceptibles a que esta enfermedad lo alcance. En cuanto a los estudios que se están llevando a cabo, no hay evidencia de que este tipo de virus empeore la propia patología tumoral. Lo que sí es que muchos pacientes, por ejemplo, yo tuve 2 casos de pacientes que fallecieron durante la crisis los primeros días, porque eran pacientes que le tocaba la quimioterapia, pero los familiares, por temor, no quisieron llevarlo a recibir la quimioterapia. Eran pacientes incluso que había que ingresarlo 4 días para ponerle tratamiento, pero los familiares, por temor, no evitaron tener que ir a la clínica y el cáncer lo mató. En cuanto al paciente oncológico, podría asociarse a un cuadro clínico más severo. Por ejemplo, no es lo mismo que le dé un coronavirus a un paciente que no tenga ningún tipo de situación de base, a un paciente con cáncer de pulmón. Muchas veces esos pacientes que son afectados por COVID-19 con cáncer de pulmón, en la clínica muchas veces lo sueltan en banda. O sea, no, ese paciente tiene cáncer, suelta eso. Y es una pena realmente. Esa es parte de la oficina donde nosotros laboramos. Tratamos de evitar con protección de la ley todo lo que lleva para evitar un problema, porque no nos podemos, tenemos que cuidarnos, no nos podemos contaminar. Si tiene alguna pregunta, alguna duda. Excelente, César. Muy bien. Una conferencia muy precisa y sencilla, fácil para la comprensión de las personas no médicos, como habíamos dicho. Creo que aquí hay varias preguntas. Heuri, tiene la palabra, Heuri. Heuri, déjame ver el micrófono tuyo. Vamos a abrir tu micrófono. Heuri levantó la mano. No lo veo aquí ahora. Heuri, ¿puedes hablar ahora? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Sí. Yo tengo 2 preguntas. La primera es que me gustaría saber algo sobre el costo de la enfermedad, porque cuando tú empezabas a hablar, hablabas de que llevaban a psiquiatras, que la gente relacionaba a la cáncer con muerte. Si tú me hablas de cáncer en mi familia, yo pienso en 2 cosas. No es simplemente muerte, es muerte y quiebra de la familia. Es lo que yo opino, es lo que yo pienso. Esa es una pregunta, la voy a hacer las 2 juntas para que tú me la contestes. Sí. La segunda es, por ejemplo, yo escuché que me hablaron de mamografía una vez al año, Papá Nicolau en caso de las mujeres una vez al año, colonoscopía creo que se llama, otra, pero yo voy al cardiólogo y el cardiólogo me dice que yo tengo que ir una vez al año, si no tengo problemas, voy al dentista. El dentista me dice también que yo tengo que ir una vez al año. Como doctor, yo te pregunto que si no hay un manual o algo ilustrativo de qué tiene una persona que hacer preventiva, como con una agenda, vamos a decir. Porque donde quiera que yo voy me dicen, tú tienes que ir cada cierto tiempo a esto, es recurrente a un médico. Voy al dentista y me hace 4, 5, 6 citas y después me dice que vaya a las 6 meses. Y después que siga yendo periódicamente. No sé si me entiende la pregunta o si me doy a explicar. Yo quiero que hay un compendio donde me diga a mí, un programita, que me diga a mí, mira, tú tienes que ir a tal fecha, a tal sitio, a tal fecha, a tal sitio, preventivo. Esas son las 2 preguntas. Entonces, mira, en cuanto al costo, el cáncer es una enfermedad muy costosa. Yo indico medicamentos para cáncer
cáncer, Keytruda, por ejemplo, para cáncer de vejiga y cáncer de pulmón, que cuestan $5,000 cada 3 semanas. Bueno, en la República Dominicana, en el Ministerio de Salud Pública, hay un programa que es el programa de alto costo, que está a cargo del doctor Sergio Díaz, ahora mismo. Ellos se encargan de cuando la póliza de tu seguro, que apenas tiene $1,000,000 para tú utilizarlo en pacientes como alto costo, cuando a ti se te agota ese $1,000,000, nosotros lo que hacemos es que le hacemos una carta, una historia clínica al Departamento de Alto Costo en Salud Pública, el doctor Sergio Díaz, le damos copia del expediente, le enviamos copia de la biopsia, de todos los estudios, y ellos se encargan de darte el medicamento. Es un programa que funciona a mil maravillas. Los pacientes regularmente, cuando se le agota ese $1,000,000, que es poco, deberían de ser por lo menos $3,000,000, porque $20,000 es muy poco cuando hay medicamentos que uno solo te cuesta $5,000, por ejemplo. Y en cuanto a lo otro, es asunto de conciencia y educación, tú ves. Además, los antecedentes familiares que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes antecedentes de que en tu familia, un abuelo, un tío, un hermano hizo un cáncer de próstata, tú tienes que pensar, no que ir al urólogo a hacerme una evaluación. El que quiera saber si tiene algo malo, el médico especialista en eso es ir a un oncólogo. El oncólogo lo va a coger y lo va a estudiar, que de tal forma que vamos a saber si en un futuro tú vas a tener una enfermedad. No sé si ustedes han escuchado por ahí el efecto Angelina Jolie. Yo tenía eso por ahí, pero parece que... ¿El efecto qué? El efecto Angelina Jolie. Ah, Angelina, sí. Sí, que ella se quitó los 12. Angelina, no sé si me oyen. Eso lo hizo el doctor Lucas, un profesor nuestro en España. El doctor Lucas ya acudió a una consulta con el doctor Lucas al Hospital Oncológico de Valencia, en España, con la preocupación de que su mamá murió muy joven a consecuencia de un cáncer de seno. ¿Qué hicieron en el instituto allá? Le hicieron los BRCA. Yo lo mencioné hace un rato. Le hicieron los BRCA. César, escúchame. Tumba la pantalla de la conferencia para que se vea la cara tuya en la respuesta. Hay varias personas que tienen preguntas. Termina esa parte para que sigan los demás. ¿Cómo la quito? ¿De tener video? De tener compartir pantalla. Entonces, deja ver, espérate. No, tú tienes la presentación todavía ahí. Era para que se viera tu cara cuando tú estés hablando, tú ves. ¿Y dónde le doy? Aquí. No compartir pantalla. Bruno, el que le quiera ver la cara a César, prioritariamente, solamente tiene que darle un toque a la cara de César cuando se ve pequeña por encima de la pantalla. Ahí ahora, sí, ya. Bueno, ya él quitó la publicación. Ahí. Perfecto. Ahí. Termina esa respuesta, que Carlos Mercado tiene una pregunta. El efecto Angelina fue que cuando fue allá, le hicieron las pruebas, los BRCA 1 y BRCA 2, y encontraron que Angelina en un futuro iba a padecer en cáncer de seno. ¿Qué hizo Lucas? Lucas le propuso a Angelina quitarle los 2 senos. O sea, el hecho de que le quitemos los senos, eso no quiere decir que no le vaya a dar cáncer, porque queda algún tejido siempre en el seno. Pero ¿qué pasa? De ese 95% que ella tenía, de tener un cáncer de mama en un futuro, eso bajó a un 3% aproximadamente. Bueno, y sí, incluso a ella se le quitaron los ovarios. Gracias. Espérate, un segundito. Carlos Mercado. César, buenas noches. Gracias, doctor, por dedicarnos este tiempo.
Sí. Yo estaba dentro de los comentarios que usted hizo en la exposición, usted habló del tema del papiloma humano. Lo Sí. que uno escucha es que el 80% de la población tiene eso. Entonces, eso es, la vacuna es para la persona, para estos adolescentes que vienen subiendo, ¿verdad? O el que ya fue diagnosticado con papiloma humano, con la tendencia que se dice que hay en la población, ¿le funciona? Mira, lo ideal es que la vacuna se le coloque a niñas vírgenes. ¿Tú ves? Pero la hemos indicado, incluso yo me puse la vacuna, o sea, se le puede colocar a pacientes ya que hayan tenido el virus incluso. ¿Tú ves? Porque nosotros, aunque esos pacientes tienen el virus, no sabemos si el que tiene es responsable de cáncer cervicuterino, que es 32, 28, 36, o sea, esa cepa. Bueno, o sea, que lo ideal es que se le coloque a niñas, 10, 12 años, a partir de ahí. Pero si está interesada en colocarle la vacuna y no tiene alteraciones a nivel de cervicuterino, se puede colocar fácilmente la vacuna. Acanio, ¿qué opina Acanio de eso? Mira, antes que se me olvidara, porque con la vaina de los BRCA 1 y 2, que puso de moda con lo de Angelina, pero que es importante que sepamos que del cáncer de mama, a quienes más le da, no es a la que tiene BRCA 1 y 2. Esa tienen más probabilidad, pero esas son apenas... son 2 o 3. No, la mayoría de cáncer... Esas son apenas un 2%. Exacto, o sea que el 98% de las que tienen cáncer de mama no es por la mierda del BRCA 1 y BRCA 2. O sea, lo que vamos a lo mismo, que Bruno, después es otro tema que yo quisiera dar una conferencia o un conversatorio sobre lo que es la epigenética. Es que ese 2% lo que te quiere decir es que es fundamentalmente genético. Pero el cáncer de mama tiene muchísimo de epigenético, o sea, de cosas que no tienen que ver con genes. Entonces, amén del costo, que esa vaina comenzó en $10,000, no sé en cuánto estará ya, No, pero esa vaina... Está barato ahora, un BRCA está ahora mismo en $1,500. Ok, pero comenzaron en $10,000, que eso, y eso realmente, vuelvo y te digo, o sea, que tú te hagas esa vaina, te dice que tú tienes un riesgo, un componente genético, pero tú tienes un 98% de que te dé cáncer de mama por otras razones. No, Acanio, oye, no. Yo te dije a ti que esa prueba de BRCA estaba destinada para los pacientes que tienen mamá, abuela, tía. Componente genético. Con cáncer de seno. Abuela, mamá, tía. Eso está muy específico. El riesgo de que a cualquier mujer le dé cáncer de mama es un 8%. A cualquier mujer le puede dar un cáncer de seno, a cualquiera. Perfecto, pero yo digo de las que le da cáncer. Esa prueba está muy específica. Abuela, tía, mamá. Tu abuela, tu mamá. A lo que me refiero es de 100 mujeres que le da cáncer de mama, de 100, la mayoría no tiene marcadores positivos. A eso es a lo que me refiero. No, pero por ejemplo, llega una mujer donde ti y te dice, doctor, yo tengo un cáncer en este seno, pero yo quiero que usted me quite esta mama de aquí. O sea, eso no es a lo loco. ¿Tú ves? O sea, si usted quiere que yo le quite ese seno que está sano, usted tiene que hacérseme la prueba. ¿Tú ves? ¿Qué es lo que me va a dar a mí aval de que qué tan necesaria es que yo le quite, que yo le remueva el otro seno? Hay muchas preguntas. Pero espérate, que tengo una lista. Escúchame. Sí, yo te pongo una lista. Hay mucha gente que me ha dicho cosas en privado que quiere hacer preguntas. Termina, Canio, para darle seguimiento para terminar, el hecho es, César, una mujer se hace los BRCA 1 y 2 tan negativos y ya se cree que no le va a dar cáncer. A eso es lo que voy. No, que porque esté negativo no le va a dar, no, le va a dar cáncer.